Buenas noches, yo soy Carlos Elizondo. Bienvenidos a esta emisión de Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Bienvenidos a Primer Círculo. Y el día de hoy queremos de alguna manera hacer una reflexión sobre lo que ha sido este año para nuestro país, para México, donde hay focos rojos, pero también donde hay algunos signos de aliento. Y a mí me gustaría, haciendo una comparación que siempre es incómoda, comenzar mirando hacia el sur y valdría la pena decir que, bueno, por ejemplo, Brasil, que no hace mucho era como la estrella que iluminaba el firmamento de América Latina, se está desmoronando. Los famosos BRICS, ¿no? Después voltea uno a ver a Argentina, y pues para que Argentina logre sacudirse, mi querido Carlos, la era de Kirchner, pues se va a llevar mucho tiempo. Conocemos lo que son ese tipo de túneles de ajuste económico, de ajuste financiero, y se mueve uno un poquito más allá y te pones a ver cómo está, por ejemplo, Perú, pues con unos procesos de violencia terribles, o lo que está ocurriendo en, ¿qué quieres?, Ecuador, o lo que está ocurriendo en muchas otras naciones. Por primera vez, México queda solo con un crecimiento que nosotros decimos es mediocre, y lo es para las necesidades del país, pero bueno, pues tenemos una inflación bajísima, 2.5, la más baja en 40 y tantos años. Tenemos un crecimiento bajo, pero 2 puntos y fracción, 2.5 son algunos de los pronósticos que tenemos. Hay creación de empleos, hay crecimiento de la inversión bruta fija, lo cual es una muy buena señal a futuro. Es decir, ¿cómo está tu economía? Pues ahora sí que comparada con cuál, y en esa comparación no nos va tan mal. Pues sí, y quizá habría que preguntarse por qué. Sí. Esta diferencia clara respecto al grueso de los países de América Latina, yo diría que tiene que ver con tres cosas, Federico. La primera es, por supuesto, el TLC. O sea, la economía mexicana se vinculó de forma distinta a la economía mundial gracias al TLC. Y lo que era un costo durante la época de los precios de las materias primas muy altos, los famosos boom de los commodities, pues claro, Brasil, que le vendía a China, andaba muy feliz. Nosotros en la crisis del 9, vinculados a Estados Unidos, que tenía una recesión muy importante, pues estábamos sufriendo eso. Pero hoy, depender de la demanda china, depender de los commodities es muy mal negocio. El peso relativo del petróleo en México ha caído y el resultado neto es que tenemos una economía que está vinculada a la economía que está creciendo más y diversificada en productos industriales, etcétera. Lo segundo, creo que hay que decirlo, Federico, es las finanzas públicas, a pesar de un arranque de sexenio malo, donde gastaron de más y gastaron mal, pues son finanzas públicas razonablemente sostenibles en el tiempo. Nos despetrolizamos gracias a la caída del precio del petróleo y hay una reforma fiscal que a todos nos cayó gordos, pero que hoy nos dio un margen de maniobra mejor. Y tercero, pues con lentitud y falta mucho, pero están entrando las famosas reformas estructurales. Los mexicanos tienen más dinero en la bolsa porque las telecomunicaciones están más baratas, la reforma energética ha hecho posible capturar la bajada del precio del gas para una electricidad más barata a quienes producen y consumen fundamentalmente, y hay una serie de inversiones en puertas que compensan en parte la horrible crisis que está enfrentando Pemex por este bajo precio del petróleo, por la ronda 1 y las ganancias que han tenido alrededor de ella. Entonces creo que son las buenas noticias. Sí. Fíjate que mencionas varios factores que en realidad hoy nos parecen normales, pero que son cosecha de intervenciones institucionales de hace 2 décadas, por ejemplo. Estoy pensando en que este año nuestra moneda tuvo presiones muy serias, pero también vimos que el comportamiento de los actores económicos fue un comportamiento muy civilizado, si me permites la palabra. De país desarrollado. ¿Por qué? Porque sabemos que la flotación es real, sabemos que el Banco Central puede jugar sus cartas para tratar de evitar disparos, atemperar estas compras incluso caprichosas que pueden dañar mucho a la economía. Y sabemos que al fin y al cabo, bueno, pues esto es producto de una oferta y de una demanda, y que el dólar se vio presionado por la caída de los precios del petróleo, por la revaluación digamos, el cambio en la capacidad adquisitiva del dólar, por una serie de cuestiones. Pero aquí estamos, no hubo corridas, la Bolsa Mexicana de Valores tampoco sufrió descalabros así o brotes psicóticos como los que veíamos antes, no hubo tampoco compra masiva de divisas, y esto parece que no, pero hace 20 años no existía, porque el Banco de México no era totalmente autónomo, 20 y tantos años, porque no teníamos la flotación de la moneda. Porque las finanzas públicas estaban y porque las finanzas públicas estaban muy comprometidas. Entonces creo que también es cuestión de voltear hacia atrás y decir, bueno, algo hemos hecho bien al final del día, porque nuestra economía logró librar la crisis del 2008-2009,
y salir adelante. Y como tú bien lo dijiste, nuestra economía se ha industrializado. Tenemos venta de productos muy diversificados y bueno, esto es muy sano para nuestra economía. Y aquí estamos viendo el vendaval pasar, porque pues, la economía de Estados Unidos está recuperando y esto para nosotros es muy importante. Y no salimos tan dañados como hubiera sido en otro escenario, ¿no? Ahora, ciertamente hay también notas negativas de este año y son en el mismo sentido las carencias históricas que no hemos sabido enfrentar y que no hemos enfrentado en este último año, que yo veo dos temas, Federico. Uno es el problema de la violencia, de la inseguridad. Si bien los números generales indican pequeño deterioro, habrá que ver el cierre final del año con los datos que tengamos ya de diciembre, pero anuncia que el 2015 dejó de caer la tasa de homicidio como venía cayendo desde el 2011. Ese es un foco rojo. Está el debate de si subió o no subió. Ese en el fondo no es tan importante. Lo importante es que dejó de caer. Sí. Y estaba cayendo a niveles muy importantes. Y creo que tiene que ver con una serie de entidades que no vemos claro cuándo le van a poder dar la vuelta. El caso para mí más preocupante es Guerrero, pero no es el único. Entonces hay partes del país que están sufriendo un costo en vida cotidiana, en capacidad de construir riqueza, en gente que mejor se tiene que ir de ese lugar, muy alto. Y dos, por supuesto, el tema de la corrupción. Fíjate que, yendo al primero, y si quieres, pues vamos al segundo, creo que estamos todos esperando a que algunas de las medidas que ya están en curso entren en vigor. Y es un periodo bastante... Estamos esperando y por eso estamos desesperando, porque, por ejemplo, la Fiscalía General de la República pues no entra sino hasta el 17. Entonces, aquí estamos viendo cómo la impunidad sigue galopando. ¿Por qué no explicas eso? Porque no necesariamente está claro qué es eso de la Fiscalía General. Digamos, en México existía una tradición de procuradores que son una creación del derecho mexicano, muy particular, que no existe en muchos otros sitios, en muchos otros países, en la cual el procurador de alguna manera dependía, la instancia de investigación, para decirlo en términos jurídicos, dependía pues del guiño que le hiciera el Ejecutivo a una persona, así tuviera esta persona que pasar por el Senado. En Estados Unidos no es así. Por ejemplo, en Estados Unidos los fiscales son fiscales, en algunos condados son votados, en otros no, pero tienen total autonomía, no se le están jugando con un presidente, con un gobernador, con nadie, son independientes, tienen ritmos propios, de tal manera que tú sabes que ese fiscal pues va a estar primero con la víctima, primero con la investigación, antes que en el coqueteo político, no les interesa. Por eso han sido tan criticadas aquellas instancias o aquellos condados en donde se ha ido a la elección, porque entonces contaminas un poco a la fiscalía. Pero México, por lo menos ahí no depende del jefe, no depende del ciudadano. Que hay que decirlo, buena parte de la injusticia en nuestro país proviene de la omisión de la instancia de investigación. Entonces, bueno, yo soy un entusiasta de que se haya creado la Fiscalía General de la República, que vaya a ser una instancia autónoma, que tenga capacidad de investigación independientemente de los caprichos e intereses del Ejecutivo. Con tiempos distintos del Ejecutivo, o sea, nombramiento por 6 años, si recuerdo bien, así es, 9, así no es. recuerdo. Y después, bueno, el mandato para que las entidades federativas todas vayan creando estas fiscalías. Creo que esto va a ayudar mucho a la administración de la justicia, a la procuración de justicia, y ahí viene. Como también vienen los llamados juicios orales, que en realidad es el sistema penal acusatorio, que fue impulsado, hay que recordarlo, por Calderón. Y ahí viene, fue muy larga la gestación porque había que cambiar los espacios físicos, las costumbres, las formas de ejercer la justicia. Ahí viene, pero no llega. Entonces, nosotros vemos que la justicia sigue siendo uno de los puntos rojos, como tú lo señalas, sin que por fin entren en vigor estas reformas, ¿no? Y el otro tema es el de la corrupción, que también está en gestación, digamos. Así es. Creo que subrayar que México tiene esta peculiaridad que a veces puede ser un poco costosa, pero en los últimos años hemos ido avanzando lento a la mexicana. No son grandes saltos en ningún sentido, pero bien decías, esta reforma del sistema acusatorio lleva desde mediados de la administración anterior y estamos en la construcción de un nuevo régimen anticorrupción que va a tener también un fiscal autónomo en materia anticorrupción, que si resulta bien nombrado y todo, podemos ver una sorpresa una vez que se materialice y que tiene muchas puertas de entrada, una auditoría superior de la Federación que puede investigar el presupuesto en curso, que puede iniciar un procedimiento, un tribunal administrativo con una sala especializada en materia anticorrupción para las quejas de los ciudadanos. O sea, tiene muchas ventajas, pero no hemos acabado. No hemos acabado, y ya que estamos terminando este año, yo creo que habría que decir, si tiene usted la posibilidad de ponerle por ahí un
un mensajito a Santa Claus, dígale que estamos a la espera de este par de regalos que nos pueden cambiar la vida, porque hay que decirlo, inseguridad y corrupción, impunidad están muy imbricadas, están muy entrelazadas. Entonces, si esto entra en vigor, empezaremos a ver, como con las otras reformas, cambios. No va a ser inmediato, como no fue inmediata que la flotación del peso incidiera en un comportamiento más racional por parte de los actores que acuden a ese mercado. Pero lo vamos a cosechar, o sea, va a haber cosecha en el momento en que esto vaya madurando y vaya permeando en toda la sociedad mexicana. Entonces, ojalá y bueno, por ahí Santa Claus nos traiga algunas pero ese nuevas los reformas. Inocentes, no nos acusarán de ser brutalmente inocentes. Bueno, sí, pero si hace un año o hace 10 años hubiéramos dicho que el peso podía soportar una evaluación como esta, porque el Banco Autónomo, toda esta historia que dijimos de las reglas nos hubieran acusado de inocentes. Así es. Y dentro del entorno tan complicado ha funcionado bien. Yo creo que en ese sentido el 2016 debería de ser mejor que el 2015. Creo que tú tienes, digamos, datos económicos que fundamentadamente nos dicen debería ser mejor ese año en lo que se refiere a crecimiento económico, a generación de empleo y en general a las cifras del Estado. Ya después de que se te cayó el precio del petróleo de 100 a 39 o 38, pues ya te queda poco margen, ¿no? Te ven 30 bajos. Entonces, bueno, pues esperemos que sea un mejor año el próximo, ¿no? Pues les deseamos un gran año, les agradecemos mucho habernos acompañado lo esperamos el siguiente y que tenga usted unas muy felices fiestas de fin de año. Muy buenas noches y los esperamos en Primer Círculo el lunes 4 de enero.